como burrito, me fumo un charuto, asado y amigos quiero que sea legal. Le doy amor a mi planta, diamante en bruto, no quiero que se me persiga más. Legalícenla, legalícenla, legalícenla. ¿Qué boludo? ¿Qué pasó? Hola. Creo que ahí estamos en vivo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? La magia del vivo. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Culti TV. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Facundo, para quienes no me conocen. Les doy la bienvenida a este hermoso programa que habla de drogas y muchas cosas más. Y le doy la bienvenida a la mesa que nos acompaña hoy. A mi derecha ¿Cómo tengo va? al licenciado Sebastián Baraglia. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Un día lluvioso, hermoso, para no salir de casa. Y comer torta frita. Comer torta frita, tomar un matecito, fumar hace 2, 3, 4, 5 churros. Qué bien, qué bien. A mi diestra tengo al pequeño Iván, licenciado en cosas. Buenas, ¿cómo le Bienvenido, va? Iván. ¿Todo ¿Cómo te va? tranquilo? Izquierda, boludo. Yo estoy Yo sufriendo... estoy diestra. ¿Diestra a la derecha? Diestra, izquierda. Ah, Se mira. rompieron. Diestra y siniestra. A la siniestra tengo al Iván. No, pero bien. En realidad no me gusta este clima así húmedo, pero bueno. Mucho frizz, No mucho sé, mirá humedad. cómo tengo el pelo, boludo. Tengo rulos ahora. Sí. Ese soy yo, boludo. Es verdad, tenés rulito, boludo. Tenés rulito, boludo. Mirá cómo se te enrula el Mirá pelo. cómo se me nota la... A mí se me hace el huevo el caño con ruda ahí. Y nos falta darle la bienvenida. Hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña en la Especial. mesa. Tenemos hoy el famoso, pero famoso entre los famosos, el famoso Colombo. Te damos la bienvenida. ¿Aplauso? No, aplauso para el Duki. Sí. Para mí, bienvenido No, pero... a la casa de Culti TV, famoso Colombo. Bueno, contanos, hoy qué tenemos para hablar, amigo. ¿Con qué? Haceme un pequeño resumen de lo que vamos a tratar hoy. Vos que todo lo sabés. Bueno, en estos días fue la Expo Cannabis, así que vamos a estar contando un poco qué onda, cómo fue ese proceso. Y después... nada, vamos a estar hablando de la historicidad de Argentina. Pero un poco de actualidad también. Para mí es más actual de lo que vos pensás. Yo me quedé historicidad. No, boludo, es actual. De cómo llegamos hasta acá. También en este motivo hay mucha noticia que tiene que ver con el tema que vas a tratar, con todo, con el amigo Fred Machado y compañía. Y, boludo, nos toca más de lleno de lo que pensamos. Claro, bueno, sí, que vienen, hay escándalos de hoy que vienen de hace mucho tiempo en la Argentina. Por un lado vamos a hablar de eso y por otro estar hablando de la Expo Cannabis. Y si Bueno, se quedan hasta el final, vamos a sortear un 0 kilómetro. Así que no se lo pierdan. tal cual. ¿Cómo? ¿Dónde? No vas a saber hasta que no te quedes al final. Obvio. Claro. Che, bueno, pero si les parece, digo, para eliminar dilaciones, podemos charlar un poquito de lo de la Expo primero, que lo que hemos dicho. Fue el fin de pasado la sexta edición de la Expo Cannabis. Por primera vez, la Expo no se hizo en la rural, donde tradicionalmente se hacía, y se pasó a el predio de Costa Salguero. Ya hay una primer nota que para mí no es menor en cómo se viene desarrollando el proceso del cannabis en Argentina. Los años anteriores, sistemáticamente, la Expo se había ido haciendo en la rural. Y yo tengo recuerdo, la vez anterior, en noviembre del año pasado, el primer día vieron que la rural tiene un gran letrero que dice cultivar la tierra es servir a la patria. Y durante la Expo había habido un montón de canábicos que se habían sacado fotos y subido a redes con ese cartel, ¿no? Diciendo justamente nosotros también cultivamos la tierra, y si nosotros cultivamos la tierra estamos sirviendo a la patria. Como parte también de una reivindicación histórica de lo que hace la comunidad canábica y la cultura canábica, mucho más profundo y mucho más largo, obviamente, que las leyes que tenemos hoy. Se ve que eso no cayó bien entre la comunidad de la rural. No, porque se pusieron la gorra, boludo. El primer día estaba ese cartel, ya el segundo día lo habían tapado completamente, habían puesto seguridad para que la gente no se pudiera acercar al cartel. Sí, porque de hecho habían inundado las redes con la esta foto, con la los foto, canábicos, todo. con la foto del cartel. Había sido todo un tema. Para los canábicos en general me parece una reivindicación y estaba muy bueno el mensaje. Para lo de la rural se ve que no. Esto terminó con que este año, después de 6 años, después de 5 años consecutivos, no pudieron hacer la Expo en la rural. Pero nada, de eso para mí, primer detalle, me caí.
primer detalle, como nada, para tener un parámetro donde nos estamos metiendo. Pero bueno, más allá de eso, se hizo la expo los 3 días en Costa Salguero. Nosotros yo estuve con Faquitas el sábado, que fuimos de visita un rato. Para mí como una primera reflexión de lo que fue la expo y por ahí para abrir y para charlar un rato antes de seguir con este tema. Me parece que la expo tuvo tal vez más superficie cubierta por la expo, pero no así con más stands ni mayor presencia de marcas, ni de organizaciones, ni de nada que se le pareciera a un potencial desarrollo. ¿Sí? A mí me dio mucho la impresión de tenías 3 naves, un montón de espacio, porque Costa Salguero además es un predio muy, muy grande, pero sin embargo había menos stands, menos marca, y no había ningún tipo de presencia institucional del Estado, por ejemplo, que en veces anteriores yo me acuerdo que teníamos al gobierno de Jujuy, había venido el Ministerio de Salud, estaba Canadá, había habido incluso laboratorios. Me acuerdo yo una vuelta hace 2 o 3 expos, había toda un ala dedicada específicamente al cannabis medicinal. Investigación y cannabis medicinal. Claro, y había stands enormes de los distintos desarrollos, digo, agrogenética riojana, digo, que igual había agrogenética, ya no existe más, pero habíamos tenido una participación enorme de instancias institucionales del Estado que desapareció, pero además también lo que te pasó con esta expo fue que hubo para mí menos marcas nacionales, porque extranjeras casi no hay, o había una, creo, 2, con Furia, pero de las marcas nacionales también se achicó, me parece, muchísimo el universo de la participación. De hecho, a mí... Sí, no estaba GS, ¿no? No estaba GS, no, pero Guille GS no suele estar, es carísimo volver a estar, pero más allá de cosas, a mí me llamó la atención, boludo, una marca que yo sí sé que está, que la hemos visto, de hecho, porque hay amigos que están ahí también, la gente de Lux, sí, Lux Horticultura, que son unos vagos que hacen luces acá nacionales en zona oeste, en Quilmes, que hacen muy buenos paneles. De hecho, subieron una publicación diciendo, este año no vamos a ir a la expo. ¿Por qué no vamos a ir a la expo? Porque la torta de plata. Claro, la torta de guita que me sale ir a la expo, prefiero, en vez de ponerla ahí, ponerla en traer una máquina de afuera que me permite producir acá lo que yo antes importaba. Y para mí eso está buenísimo, sí. ¿no? Pero digo, también te habla de ¿por qué carajo voy a poner plata en la expo? ¿A dónde va la expo? ¿Para qué es la expo? ¿A quién le llega ¿no? eso? Nada, bueno, para mí como primer reflexión, me parece que la expo estuvo más grande, pero francamente mucho más chica que años anteriores. Me parece que esto viene siendo para la Expo Cannabis, que se hace acá en Capital Federal, por lo menos, medio una constante, ¿no? Sí, no te quiero interrumpir. No, pero... yo puedo seguir hablando un rato largo, tengo un par de cosas no, más yo para interrumpirte, pero la verdad es que sí, si me pongo a pensarlo, ya que fuese en Costa Salguero, supone una pequeña paja más en lo que es la accesibilidad para muchas personas. No es lo mismo acercarse hasta Palermo que hasta Costa Salguero. La entrada también, el tema de las entradas en este contexto por ahí más difícil económico, podía limitar a alguna gente, a alguna persona que se acerque. Y después tenés razón, era más grande el espacio, era como una C gigante, pero a la vez, como decís vos, había menos cosas. Yo noté de piso lo que tiene que ver con stand de parafernalias y ese tipo de cosas, yo creo que hay cada vez menos. Vi muchos menos que en otras ediciones. Es cierto que no hay nada del Estado, antes tenías pabellones enteros, como decías, de esto de desarrollo científico, de desarrollo de lo que era cannabis medicinal, de investigaciones, cosas del CONICET, de Canaba, de empresas provinciales. Hoy todo esto no lo vimos, no había nada de todo esto. Y sí había mucho por ahí de semillas o algunas cosas así, pero la verdad es que no tenía mucho más que yo sintiese que me llame la atención. Incluso creo que había una parte entera que era de hongos y investigación al respecto, que no lo vi esta vez, que me había parecido muy interesante. Vi poco de desarrollo, me pareció como más chica, sí, tal cual. Sí, yo la verdad ahí ponele con lo que decía la semilla, yo tampoco vi tanta empresa, tanta banco de semilla, ni nacional ni de vuelta, ni de afuera. De hecho había un par de marcas que ves siempre, por ejemplo, qué sé yo, no quiero dedicarme a nombrar marcas porque es una boludez, pero no, estaba la gente de Deep Neville,
estaba la gente de Seed Stalkers, había un par más y dejá de contar. Después el resto de las marcas habían tenido que armar como, digo, qué sé yo, un menjunje medio raro, entonces, donde en un local había 10 marcas distintas, en un stand, perdón, porque si no, no iban. Sí. Pero para mí, digo, esta situación, que es algo que por ahí ya hemos hablado en otra oportunidad también, Yo tengo una crítica para hacer. no, responde, me parece a mí, a una cosa un poco más macroestructural que le pasa a la Expo, y que también escapa a la Expo en sí, que tiene que ver con que no hay real, o sea, me parece que son dos cosas que van de la mano, ¿no? Por un lado, me parece que hoy todavía no hay un marco de desarrollo. Déjalo, está dormido. No hay un marco de desarrollo para el cannabis. Digo, tenemos leyes nacionales que no funcionan. Tenemos algunas provincias avanzando en regímenes provinciales. Sácame el mouse de la cara, por favor. Gracias, mi Te amor. mando un mensajito, Mati. No sea vago. No se ve, boludo, te metés ahí en la producción, papá. Si yo lo veo en la cámara, se ve. ¿Te Bueno, parece? no importa, pará, sigamos, no boludeen. Nada, digo, para mí hay eso, digo, no hay un marco que favorezca y propicie el desarrollo industrial, con lo cual tampoco termina teniendo del todo sentido venir a invertir y a poner un montón de plata. Pero del otro lado también me parece que hay un tema que tiene muchísimo que ver con el perfil que la Expo busca construir, cómo ese perfil se enmarca en la situación actual del cannabis y cómo también los actores que construyen la Expo Cannabis eligen posicionarse frente a esa situación y cómo esa indefinición hace que la Expo en realidad no termine de satisfacer a nadie, ¿sí? Porque hoy, como no hay un proceso legislativo, reglamentario, por lo menos nacional que funcione, ni acá en la ciudad que te permita desarrollarte, no tiene mucho sentido que grandes capitales, que grandes marcas, que grandes desarrolladoras vengan acá a invertir, porque no hay un marco para que esa inversión se desarrolle. Pero después te pasa que, qué sé yo, si vos lo pensás para el usuario, para el consumidor de cannabis, para el destinatario final de todo este desarrollo, ya sea esto, ya sea un aceite, una crema, lo que vos quieras, tampoco puede ir a adquirir eso en la Expo, porque en realidad no se puede adquirir, pero en definitiva digo, vas a la Expo, pero no vas a encontrar eso, con lo cual tampoco termina teniendo sentido. Si yo tengo que ir a comprar parafernalia, que era lo que decía Faca, hay grow shop, digo, los grow shop te agarrás 40 lucas de entrada y vas al de tu cuadra, de tu barrio. Parece supermercado chino, boludo, hay una cada 2 cuadras ya. Con lo cual tampoco es que le gano ahí, tampoco es que tiene mucho sentido ahí. Si vos sos de la comunidad, si vos ya estás más en el circuito, conoces a la gente, te vas a encontrar a las mismas personas que te encontrás en otros lugares, que ya conoces, con las que ya intercambiaste. No vas a encontrar mucha gente nueva, por desgracia, porque la Expo es más chica. Con lo cual, me parece que como que no termina de satisfacer a ningún coso. Y qué sé yo, de última ponele, lo hablé con varios, de hecho, me parece, lo único que tal vez vas a buscar a la Expo son semillas, porque ahí sí te pasa que vos tenés un montón de oferta, mucha menos que antes, pero tenés un montón de oferta de algo que de otra manera es más difícil de conseguir. Eso es real. Pero ni siquiera ahí te satisface, porque bien decíamos, faltan un montón de marcas, porque hay un montón de marcas que no están dispuestas a poner las 30 lucas verdes que te salía por un stand. Porque es una locura. 30 lulú, bebé. Un montón de plata. Una para locura. poner, como decís vos. Una locura. Entonces, para mí es eso, ¿no? Digo que le pasa. La Expo como que no termina de tener ningún tipo de sustancia. A mí me pasa eso, yo digo, veo un proceso. Sí. No, pero lo hablábamos el otro día con uno de los pibes. Por ejemplo, la oferta de charlas, de talleres, de exposiciones. ¿Sí? La Expo tiene los 3 días, todo el día, desde las 11 de la mañana, creo que abre, hasta las 8 de la noche, charla de alguien, paneles. Sí. Está todo el tiempo ocupado el escenario. Y sin embargo, y no es por restarle importancia ni valor a las personas que exponen, porque no es la intención lejísimos de eso, pero ¿qué te pasa? Que son la misma persona que hace 3-4 años. Sí. No han cambiado. Las mismas charlas. Claro, no es que te la jugaste vos organización y trajiste 2-3 jugadores importantes del rubro internacional y nada, boludo, es una charla que tenés ganas de... No es que, qué sé yo, trajiste a French Canoli para que te hable de hash y nada, cualquier persona que más o menos sepa cómo se escribe la palabra hash se hace pis encima por ir a ver al franchute hablar o dar un taller. ¿Me entendés? No es que trajiste
digo, primeras líneas como para decir, bueno, nada, qué sé yo, Me dan ganas de ir porque quiero ir a ver esto. justifica la entrada, digo, por ahí no encuentro nada más, pero voy y me llevo una charla que de otra manera no tengo. Nada de eso me parece a mí termina pasando. Y No pasó. la expo como que también, viste, qué sé yo, boludo, es como, es una salida que además te sale cara para ir a ver a mí Sí. personas de siempre. Igual yo fui también a otras, nada que ver, ¿no? Otras cosas de la rural. Y tenía la mitad, ponele, de stand. O sea, la mitad de su predio de interior, ¿viste? Todo hasta ahí, ni en pedo lo llenaba, ¿Pero ¿viste? de qué rubro? Era gastronomía. No sé Mirá. cómo se cobrará o qué saldrá. A ver, siempre lo Vende gastronómico comida, explota. boludo. Vende comida, obvio. Pero retorno que hay que rarísimo. tener ¿Será que igual, está muy caro? Porque 30 Viví, palos es boludo. una banda, boludo. No, también es eso, no, boludo. Hay un escenario de crisis. Le pones un Eh, poquito más arriba y te compras una casa en la costa, boludo, por lo que hacer un Crisis. stand. Sí. Crisis, sí, literal. Literalmente. Crisis económica que aunque la nieguen existe y nos afecta, que también dicen, boludo, no tengo guita para patinarme. La marca dice, no tengo guita para patinarme en Star. Y el que tiene que ir el que quiere ir a ver a gastar algo te dice, no, boludo, qué sé yo, tampoco tengo guita para vivirla. Entonces, Yo fui y estaba re caro, boludo. es mucho más difícil la cuenta, boludo. Me queda re lejos, me sale re caro. No, deja. O sea, poné esa plata Para acá. mí es eso, y para mí todo responde medio a lo mismo, ¿viste? Es que como no tenemos un marco, no sabemos bien qué hacer, como no sé bien qué hacer, no me la juego por nada, como no me la juego por nada es todo lo mismo, y como es todo lo mismo, nada, boludo, se va Sí, diluyendo en con el eso. tiempo, Sí. pierde un montón de peso. Vos pensás, boludo, que de vuelta, cuando vos traías a los gobiernos provinciales a que estuvieran en la expo, Sí, le da una le validación daba, también a la le daba un discusión. calibre bárbaro, boludo. Podías traer representantes de esos gobiernos, ni te digo si algún día pegabas a un gobernador, pero si traías un representante, le da muchísimo más validez a la discusión Sí. y te abre otras puertas y te permite generar otros Los marcos. vínculos y también, boludo. Obvio. Sí. Bueno, a mí me pasa que era un poco medio la cosa final para donde quería ir, viste, con esto, es que me parece que hay otras experiencias que se están empezando a plantear que sí tienen definido para dónde quieren ir, que sí tienen definido cómo quieren encarar el proceso. Después podremos discutir también si estamos de acuerdo con que el camino es ese exactamente o si queremos un camino distinto. Pero hay gente que siempre hablamos acá, digo, de que tenemos que tener discutido el norte al que queremos ir. Sí. ¿Viste? Como canal, como comunidad, digo, ¿a dónde carajo queremos ir? ¿Cómo queremos llegar? Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con la experiencia de la Mendocan. Tuve la suerte el otro día de estar en un evento pre-expo y estaban los chicos, estuve charlando un rato. Muy copados, por cierto, los pibes. O me pasa, por ejemplo, con el evento que se hizo en Ushuaia el martes que era como un evento post-expo. Sí. Cannabis en el fin del mundo, no me acuerdo el nombre Sí, exacto. que añadieron personajes de las redes conocidas ahí. Sí, pero no. Lo ubico más por eso, Porque, ¿sabes por qué no lo ubicás? de ver a los pibes en las historias que están en... Porque no era un evento que estuviese destinado ni a vos, ni a mí, ni al Duque acá, ni a Ivo. ¿Me entendés? Era un evento que eso lo que iba es, con el mismo perfil con el que se plantea la Mendocan del año que viene, orientado a empresarios, A empresas. orientado a inversores, orientado a gente que tiene un montón de plata para desarrollar esa versión de la industria que es la industria de los grandes capitales. Por ejemplo, cuando me tocó hablar con los pibes estos de la Mendocan, chavales me mostraron, me contaron lo que quieren hacer para la Mendocan del año que viene. Una locura, boludo, hermoso. A todo culo, pero no está pensado para ninguno de nosotros. Me decía, vamos a hacer, tenemos el predio ferial, pero que esto no fuera secreto. Si es No, secreto, claro. disculpame, boludo. La magia del vivo. Predio ferial adentro de un viñedo. 15 tipo búngalos, ¿viste? Tipo caballitas, individuales, adentro del viñedo repartidas. O sea, vos tenías la casita rodeada de parras, literal rodeada de parras. Y los chavales, ¿qué iban a hacer? Traer a los 100 empresarios más importantes que estuvieran dispuestos a ir, nacionales e internacionales, para sentarlos en la Mendocan con el gobernador y decirle, mirá, este es el régimen, gobernador, estos son los inversores, gobernador, necesitamos esto, avancemos. ¿Me Claro. entendés?
Y después iba a haber un par de stands para el Billy por si querías ir a comprar unos lillos. Sí, pero es una no actividad que está pensado para, como decís vos, con un norte, con un objetivo de, bueno, vamos a construir para algo y sobre algo para llegar a un objetivo que es este. Los chabones dicen, Mendoza tiene que ser el polo productivo canábico de la Argentina. Qué lindo. Tenemos el clima, tenemos el territorio, tenemos la expertise. Pero ahora tienen razón en todo lo que dicen, francamente tienen razón en todo lo que dicen y por los pasos que ellos están tomando para llegar a eso y cómo el resto de las jurisdicciones no avanza, están camino a eso con toda la tranquilidad. Ahí no me gusta ese modelo de industrialización del cannabis. Pero que hay un modelo, que hay un norte, que hay una idea de hacia dónde ir. Para mí la Expo Cannabis acá no tiene ni Está idea. lejos de eso, no, se queda en el medio de todo. Y para mí, para alejarnos por eso y cerrar y me callo un rato. Quiero hacer un comentario Por eso, crítico. y me callo un rato es. Para mí esto es el problema recurrente que decimos de no tiene un norte. Y como no tiene un norte, no sabe qué hacer. Como no sabe qué hacer, no sabe cómo desarrollarse. Y ahí es donde los actores que construyen la Expo Cannabis, que construyen el evento, que tienen calibre, que tienen llegada, que tienen calibre y tienen llegada, creo yo tienen que jugar un poquito más. Porque en Capital sí tenemos una propuesta de régimen reglamentario que permitiría desarrollar el cannabis. ¿Me entendés? Tenemos una idea de para dónde lo queremos llevar, cómo hacer para que eso suceda y cómo permitir que el desarrollo efectivamente se dé. ¿Me entendés? No es que no existe. No es que estamos completamente en cero, no tenemos ni idea para dónde patear y bueno, qué sé yo, está bien, bueno, estás en cero, yo no te voy... Pero yo creo que tenemos en Capital Federal una repotencialidad para desarrollar el turismo canábico, una calidad de churro de la reputísima madre que le compite a cualquier lugar del mundo y tenemos también una propuesta de régimen reglamentario para que esto se desarrolle. Y ahí es donde me parece que los actores que arman la THC, la Expo Cannabis, pero bueno, la THC es uno de ellos, tienen que por ahí tomar un rol más activo en el proceso, de acompañar más las iniciativas, empezar a empujar para que esto suceda, porque realmente es una gran oportunidad, pero también es una forma de salvar tu evento, me parece. En términos ciertos. La verdadera inversión a futuro es esa. Claro, boludo, es una forma de salvar tu evento, de salvar tus inversiones, obviamente de generar el desarrollo que todos queremos, permitirnos a todos trabajar con tranquilidad, permitirnos a todos desarrollarnos. Pero digo, es un win-win, ¿me entendés? A mí me sirve que salga porque yo quiero poder desarrollarme en esta industria, a vos te sirve que salga porque a vos te sirve que la industria se desarrolle, ¿me entendés? Nos cierra por todos lados. Obviamente hemos explicado hasta el hartazgo y seguiremos haciéndolo al gobierno de turno por qué le conviene, ¿me entendés? Como los pibes de la Mendocán le explicaron a Cornejo por qué le servía a Mendoza desarrollar. Le dije, mono, ya existe la industria del turismo vitivinícola y la rompe toda, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? ¿Me entendés? El chabón dijo, ¿sabés qué? Tenés razón. Tenemos todo. No, pero dijo, tenés razón, vamos para adelante. Vamos para adelante. Además vos vas a poner la plata, yo nada más cobro impuestos, vamos para adelante, mono. Yo tengo todo hecho, tengo los equipos, tengo la gente, generás trabajo, generás impuestos, generás plata, todo, yo hago todo. Vos solo te sacás la foto, me das el ok, no me metes en cana, vamos para adelante. Mira, ya aprovecho el momento. Yo en la Expo Cannabis hablé con dos amigos y cada uno me dio una opinión como contrapuesta de la otra, porque uno me decía, yo disfruto mucho de la Expo Cannabis, digo esto sin desmerecer a la Expo en sí misma, como he hecho, sino acompañado de todo lo que dijimos. Pero creo que la mejor forma de disfrutarla es ser medio inocente, ¿no? Esto de no tener prejuicios, venir sin esperar mucho y ver todo como si fuese la primera vez, venir como que vinieses a pasear, sin prejuicios, sin críticas, como de esa manera te permite disfrutarlo enteramente como una persona que es la primera vez que viene o que no sabe qué esperar cuando entra. Siendo que quizás algunos de nosotros ya venimos algunas veces más a estos eventos y tenemos estas opiniones que venimos diciendo. Digo, por otro lado, a la noche, el mismo día, otros amigos me dijeron, yo no puedo disfrutarla porque yo la veo con ojos de militante, la veo con ojos de activista. Y uno me decía,
¿cuánta plata se está poniendo en poner un stand? ¿Cuánta plata se está poniendo en armar esta Expo Cannabis? ¿Cuántos recursos se usa? Acá decíamos que tenés $30.000, más o menos, Sí. por poner un stand. Y ahí tenías stand que eran gigantes, gigantes de marcas que eran muy grandes. ¿Cuánta plata pusiste ahí? ¿Cuántos recursos hay puesto en esto? ¿Para qué? ¿A quién le llega? ¿A quién le hablas? ¿Qué construís con esto? Digo, sin olvidarnos que ahora, por ejemplo, se viene la Marcha Nacional de la Marihuana. En unas semanas, el 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, estamos en un contexto donde económicamente hay un montón de crisis y la estamos pasando todos re mal. Y digo, ¿cuánto se puso acá? ¿Y cuánto se necesita de este lado también, digo, ¿no? Para poder ayudar a que se construya y se genere todo esto que viene de parte de toda la comunidad canábica, porque la comunidad canábica la integramos todos, no solamente los super empresarios ni el que tiene un pequeño grow, ¿no? Entonces, ¿cuántos recursos se pone, cuánta energía se pone a esto cuando tenés algo tan cerca como la Marcha Nacional de la Marihuana, donde, no sé, estaría bueno también ver un poco de todo ese apoyo, de todo ese aporte, de todo ese movimiento que se hizo, pero acá en la marcha, ¿no? Aportando de distintas maneras, pero aportando en fin. Digo, esa es mi crítica por ahí un poco hacia la Expo Cannabis. No, yo quería retomar lo que decía Bocha antes de... Bueno, no sé por qué la política terminó alejándose del cannabis, que por ahí, como decían ustedes, capaz antes estaba bien visto. Yo nunca tengo el recuerdo de eso, porque en realidad también lo que pasó... bueno, en las provincias está bien, termina habiendo un acuerdo que por ahí sirve o no a la comunidad canábica, pero esto para mí es fundamental, no se puede pasar por alto cómo haces esa industria, ¿me entendés? ¿Cómo empezás a desarrollar ese comercio? Porque eso es lo que verdaderamente va a hacer si le llega o no algo económico a las personas que se dedican a esto. Porque yo creo que todos saben que el cannabis en sí, legalizarlo te va a dejar guita como Estado. Genera empleo. Pero sí, No, es empleo, que- te estimula la economía, por Es que supuesto. no, yo estoy de acuerdo, por eso yo decía, digo que justamente está la discusión de hacia dónde queremos ir y que por ahí el camino que toma la gente de Mendoza o el camino que tomó la gente de Ushuaia cuando hizo su evento, que también era un evento 100% pensado para el empresariado, sí, particularmente el de Ushuaia, no era un evento abierto a que fueran miles de personas, era un evento selecto. ¿Me entendés? Por ahí no es el perfil que a mí me gustaría, porque a mí me gustaría mucho más un perfil, digo, que apunte al desarrollo pyme, no que Obvio. apunte al desarrollo del gran capital, sino... Malboro. Claro, a mí me gustaría mucho más un desarrollo pyme, justamente por esto, porque creo que en ese modelo de desarrollo vos le das muchísimo más lugar y le permitís, o sea, le das muchísimo más lugar, le permitís muchísimo más crecimiento a los que la vienen peleando hace un montón de tiempo, a los que se dedicaron a esto en la clandestinidad, a los que le ponen el cuerpo, a los que ciertamente no están forrados en guita, porque si están forrados en guita estaban haciendo otra cosa, ¿me entendés? No estaban rompiendo las pelotas No, con y esto. fundamental, que mientras no esté eso, son los que van presos. O sea, No, totalmente. vos cuando... o si no, queda como lo que pasa en Jujuy, que tipo, las personas que... la otra vez contaban una anécdota que decía que las personas que trabajan en Jujuy, en estas plantas de cannabis y demás, en la fabricación de cannabis, ¿no? De ¿cómo se llama? Medicinal que hace Gerardo, el hijo de Canaba. Gerardo Morales en Sí, Canadá. Canaba, eso. No sabía que Cuando le faltaba. cuando salían de la industria los trabajadores decían que igual si tenés un porro vas preso, Obvio, igualmente no, no. trabajando ahí, ¿no? O sea, Jujuy- siempre que sean estas políticas enfocadas en los grandes empresarios y grandes capitales, todo lo de abajo, todas las personas que son pymes, que serían pymes, se van al pasto. Yo, Gorra, creo, boludo, te yo meten creo cara. que se resume en necesitamos una regulación con perspectiva de reparación histórica. Tipo, porque no necesitamos solamente la reparación histórica en términos de darle permisos, nada más. Necesitamos también la reparación histórica en términos de darles prioridad integral. Sí, que que es sea- justamente este modelo de, ponerle trabas al gran capital y fomentar y facilitar el desarrollo a los pequeños productores, a las pequeñas producciones. Mirá, boludo. Ahí arriba y ahí abajo. Mirá, que Dice habrá que el pasado papel con está lo del vacío. medio.
la magia del porro. ¿Querés probar este? Te lo hice yo. Ah, bueno, sí, porque esto está raro. Sí. Se va a caer. Mándale ese, boludo. Bueno, pero para mí sí, boludo, recontra. Para mí, recontra. De hecho, por eso digo, siempre que discutimos el hacia dónde queremos ir y cómo, para mí es fundamental tener eso en cuenta. Sí, ¿qué actores, para qué sujetos van? Tipo eso. ¿Cómo, yo lo digo, yo lo pensaría de cómo tenemos un sistema que realmente le dé lugar a todos, pero que priorice A la gente canábica. Claro, a ver, que priorice a los chicos, ¿me entendés? Que priorice al pequeño productor, que priorice obviamente al canábico que viene laburando y rompiéndose el lomo hace un montón de tiempo. Pero bueno, eso es parte del desafío de pensar ¿Para qué el están esquema. las políticas? Claro, es parte del desafío de pensar la política pública y también tratar de pensar de un poco más allá del propio ombligo, qué sé yo. Pensar por ahí el que tuvo la suerte de que no le pasó, que digo, ¿cómo ayudamos para al que sí le pasó? ¿Me entendés? Nada, eso. Sí, de prevenir las cosas, total. Es fundamental, aparte de eso. Podés estar súper de acuerdo, pero después pensar cómo tiene que ser una regulación y las formas de hacer política sobre eso es otra cosa distinta. Pero bueno, no sé qué más tienen para contarme de la expo. Yo no fui a la expo. No te perdiste. Estaba caro, ¿no? ¿Cuánto estaba? 30 lucas. Yo 30. mentira, yo las compré a la puerta 35. No, es mucha plata, boludo. Sí, era mucha plata para la vuelta, Sí, para y los muy temas. lejos. Lejos y caro, y a fin de mes, boludo. No, chicos, así no funciona. Te discrimina, boludo. Pero bueno, si querés pegamos volantazo 360. Pegamos Yo volantazo. acá voy a hacer acá la introducción que Ivo me había Bocha. pedido. Muchas gracias, Bochita. Estuvimos Muchas gracias, Bochita. hablando un poco de cómo vemos la industria, de qué es lo que viene pasando, qué hay, qué no hay. 100% orientado al cannabis. Bien. Ahora Ivo va a charlar un tema distinto, pero que muchas veces, por desgracia, se mezcla y se confunde con el cannabis. Ivo va a traer toda una crónica sobre el casos de corrupción en la política, de narcotráfico, de violencia, de delincuencia. Y para mí es importante hacer este pase entre los temas y esta salvedad para aclarar algo. Digo, nosotros queremos toda esta industria de la que venimos hablando, ¿sí? Una industria inclusiva, obviamente queremos una industria legal. Lo que Ivo va a contar ahora es, creo yo, el resultado de muy malas políticas públicas que durante mucho tiempo funcionaron muy mal en complicidad con los resultados de esas malas políticas públicas que se expresan en violencia, que se expresan en corrupción, que se expresan en delitos, ¿sí? Por eso nosotros siempre hablamos de que necesitamos una reglamentación inclusiva, pero también una reglamentación que funcione, una reglamentación que no combata al usuario. Todo lo que va a contar Ivo ahora es resultado de una ley que no funciona y que en ese no funcionamiento permite la creación de todo esto que va a contar y permite que esto conviva activamente con la política, lo que hace que la política no quiera cambiarlo. Por eso es tan importante también lo que siempre hacemos y discutimos, ¿no? Porque Estas son las consecuencias. estas son las consecuencias, pero también esto es a lo que nos enfrentamos, porque realmente nosotros nos consideramos y estamos en la vereda de enfrente de esto, conceptualmente, pero también en términos de las acciones, y lo que tenemos que entender es que de la vereda de enfrente no es que nada más está el narcotráfico. Digo, hay una convivencia activa Que te cambia la vida. el poder político, con el poder judicial, con el poder policial, ¿me entendés? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿me entendés? Porque estás enfrente, tenés cosas muy fuertes. Cuando nosotros vamos a discutir estas cosas, tenemos que entender que enfrente, no todo, obviamente, pero por desgracia los que están en el poder por lo menos, son socios de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos salir. Nada, bueno, ¿querés contar? Dale, les arranco a contar. Yo le pondría de graph, no sé, Ivo investiga, boludo. Yo puse política, Toda farmacéuticas una y investigación. narcotráfico, que es sobre lo que vamos a hablar. ¿Cómo? Política, farmacéuticas y narcotráfico. Mirá que Es bien esto eso, de ¿no? que termina siendo, como decía Bocha, algo muy grande
lo que te cambia la vida, de seguir esta guerra contra las drogas y esa mentalidad. Porque lo que vamos a ver es que justamente esta es la contracara, estas son las consecuencias y es lo que pasa cuando se elige políticas que nunca mostraron algo empírico que funcionan. Bueno, a ver, yo voy a hablar de esto porque lo que viene pasando en la política últimamente es muy delicado. Hubo muchas conexiones de políticos ligados con el narcotráfico, de campañas que la bancaron con guita los narcos. Entonces, digo que, o sea, claramente esos narcos que pagaron por hacerte tu campaña, no lo hacen por buena voluntad política y porque tienen ideales, sino lo hacen con un fin. Ahora, no sé cuáles serán esos fines que busca el narcotráfico financiando la política. Pero digo, la política que a vos, que a mí me afecta todos los días, la hacen los políticos. O sea, las leyes las hacen los políticos en el Congreso. Y si en ese Congreso hay gente financiada por narcos, significa que las leyes de nuestro país están yendo hacia direcciones ligadas con los narcos, no con los argentinos. Bueno, las primeras cosas que pasaron de política relacionada con narcotráfico es en 2008, donde el 7 de agosto los empresarios... Para explicar bien, vamos a hablar del triple crimen en General Rodríguez en el 2008. Voy a pasar a contar lo que fue. El 7 de agosto del 2008 los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina desaparecen tras una reunión en un supermercado de Sarandí en Buenos Aires. El 13 de agosto de 2008 sus cuerpos son encontrados en General Rodríguez con signos de tortura y ejecución. O sea, desaparecen... Premiate la tortura. Exactamente. Estos empresarios desaparecen, los encuentran muertos y la investigación siguió. Y dicen que reveló que los empresarios estaban involucrados en la importación, o sea, eran narcos, ¿entendés? Estaban en la importación ilegal de efedrina y sus actividades estaban conectadas con García Furfaro y Jorge Salinas mediante Apolo, que era el laboratorio. A ver, para pasar en limpio desaparecieron 3 empresarios. Los encontraron con signos de tortura, muertos. Aparecieron muertos, solitos. Después, en la investigación más adelante, se encontró que ellos importaban efedrina y estaban relacionados con Apolo, que era el laboratorio de García Furfaro y Jorge Salinas. Ahora, bueno, vemos que esto, o sea, es un escándalo y viene de hace mucho tiempo esta relación de la política, el narcotráfico, y vamos a ver que esto sigue a lo largo del tiempo, que es en 2016 hubo una explosión en Rosario. Vamos a ver, importante es que nos acordemos del laboratorio Polo, que eran los socios, claro, García Furfaro y Jorge Salinas. En 2016, en Rosario, en Argentina, una explosión dejó al descubierto una red de vínculos entre empresarios de la industria farmacéutica y el narcotráfico. La explosión ocurrió en el laboratorio Apolo, en Alem al 2900, bueno, en Rosario, ¿no? Entre los directivos de Apolo se encontraban Furfaro y Salinas, quienes más tarde fueron los que fundaron HLB Pharma y Laboratorios Ramallos. Estas empresas fueron vinculadas al tráfico de efedrina y a la producción del fentanilo contaminado. A ver, o sea, esto es para entender esta industria Apolo, que es, a ver, Furfaro es el que fue preso hace poco por narcotráfico. Me estás haciendo una triangulación entre la explosión de... ¿Qué era? ¿Un laboratorio? Era el laboratorio el que explotó. La gente que ahora estuvo involucrada con el fentanilo contaminado que se llevó más de 100 muertos. Y un grupo de empresarios que asesinaron porque traían y vendían fentanilo.
¿Fentanilo? Claro, también. Sí, lo importante también es, a ver, acá la conexión era importación de efedrina, Precursores químicos. importación de efedrina, vinculación con el laboratorio Apolo, que era de los García Furfaro y Salinas. Los mismos que en 2016 se les explotó un laboratorio en Rosario. 2016, recordemos, estaba Patricia Bullrich, de ministra de Seguridad, porque García Furfaro fue preso en 2025, pero esta noticia que traje es de 2016. Hace mucho tiempo se venían haciendo denuncias sobre estas personas. Bueno, lo importante es que hay conexiones hasta el presente. Jorge Salinas estuvo involucrado en múltiples escándalos que evidencian la conexión entre la industria farmacéutica y el narcotráfico en el país. Desde el tráfico de efedrina en 2008 hasta la producción y desvío del fentanilo contaminado en 2025. Recordemos que García Furfaro fue la persona que también se le acusó, o sea, a estas farmacéuticas, todo lo que había pasado con el fentanilo contaminado. Y el que también desapareció era de HBL Pharma. También, porque de hecho creo que no lo encontraron el fentanilo este que está... ¿Cuánto eran? ¿5 kilos eran? 5 kilos desapareció. 5 kilos Que de son fentanilo. 10 millones de ampollas. Dios. Y bueno, y recordar esto que la ministra de Seguridad Te iba a preguntar eso. era Patricia Bullrich. O sea, ¿Para cuándo? ¿Ahora, con el fentanilo desaparecido ahora o en qué momento? ahora lo es y antes también lo era en 2016. A ver, Me está cargando. exactamente. A ver, parece loco, pero es la misma ministra que viene fallando de hace tiempo. Parecería porque no los puede agarrar. Vos me estás Tienen dic- que pasar 10 años para que agarre un Vos me narco, estás diciendo que pareciera. en 10 años reventaron laboratorios, un pueblo, hubo empresarios asesinados, tráfico de efedrina, tráfico de... ¿Qué más era? Fentanilo. Ahora desaparecieron dosis de fentanilo, kilos y murieron más de 100 personas. Y la misma ministra de Seguridad nunca hizo nada al respecto. Exactamente. No encontró a Y- nadie. Ahí No, está cerrado. recién en 2025 lo agarraron a García Furfaro, que era este socio de él, el que se le reventó Sí, y porque se le fue el toda la laboratorio. Y, Porque se le O fue sea, toda la mierda, además. obviamente, Vos me estás diciendo... Y yo no te puedo creer que la ministra de Seguridad no estaba al tanto de todo lo que sucedía, y lo que sucede en estos últimos 10 años. No lo sabía, no lo veo, no hizo nada al respecto o es cómplice, amigo. no, y además, ¿Qué onda con esto? ahora vemos por qué agarran a las personas que tienen un club de cultivo, porque claramente tienen que justificar Cantidad de mediante la ley 2737 detenciones, porque si no, no tiene sentido lo que hace la ministra. Solo va a sacar los piquetes y a pegarle a los jubilados mientras le están pasando toda la droga, literalmente. Hay un escándalo de narcotráfico en Argentina. Yo no te puedo Porque creer la de esto, a ver, yo lo fentanilo. traje a esto porque en realidad es lo que está pasando ahora también, estas conexiones entre el narcotráfico y los políticos. Ahora voy a contar, bueno, justamente lo que está pasando con Bullrich. Hay una conexión entre transacciones de Fred Machado a Lácteos Vidal, que es una empresa donde Machado le pasaba millones de dólares y, bueno, nada, por ahí lavaba la guita. Y este Lácteos Vidal fue la misma empresa que también financió en el 2013 a Patricia Bullrich. ¿Cómo? ¿Me repetís el dato? Pásamelo claro. Por favor. ¿Cómo te hace Alguien que parecería ser testaferro de Fred Machado financió la campaña de Patricia Bullrich en 2023. Fred Machado, el narco este que también lo financió a Spert? Exactamente. ¿Vos me estás Uy. diciendo que también a Patricia Bullrich le han financiado las campañas con plata del narcotráfico? Así es. Recordemos, Fred Machado, informes de la inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Dirección Nacional de Inteligencia de Argentina señalan que Machado tenía vínculos con el narcotráfico y habría financiado campañas políticas, incluida al aporte de José Luis Expert. Mirá, o cárcel o bala, decía Entonces, Spert.
Claro, lo mismo que después te dicen cárcel o bala, parecieran ser que son los mismos Los que primeros están todos socios de los ligados narcos. al narcotráfico. Y ya no pareciera que importe quién es el que está en el poder. Porque esto viene pasando del 2008 con el kirchnerismo, pasó con la ministra de Seguridad y está volviendo a pasar y ahora estaría involucrada en todo esto. Directamente siempre estuve involucrada entonces, Hace como 15 años que vine involucrada con esto. Mirá, capaz que me también. Pero bueno, nada, para tener en cuenta, ¿no? Cuando vayamos a votar el domingo, no votemos a una persona que parecería estar ligada a un testaferro de un narcotraficante y la ponemos de ministra de Seguridad. Fijémonos, gente racional, que diga cosas racionales, técnicas y humanísticas, obviamente. Nada. Eso. No sé ustedes qué opinan. Me gusta que cerró el informe con una bajada política. Me encantó. No, Muy delicado, gente. no, tan sutil. No votemos a esta gente. No, para mí, a ver, qué sé yo, a mí, la verdad, cuando hablábamos de esto también antes, qué sé yo, me parece que terminamos hablando de este caso concreto porque la cosa escaló tanto que fue imposible que no habláramos del tema, ¿me entendés? Pero no es el único, no es un caso aislado. Hay una cosa muy sistemática de cómo funciona la política acá en Argentina, pero también de cómo funciona, por desgracia, en la amplia mayoría de los países del mundo, más que nada en esos países que por ahí tienen economías inestables, y esas economías inestables se empujan a la creación de circuitos informales mucho más poderosos, donde la política convive activamente con los esquemas criminales para financiarse, y que eso es sistemáticamente a costa de en este caso, el usuario, ¿me entendés? O de las pequeñas personas que quieren generar su vivencia. Para mí esto no tiene que servir, de vuelta, que lo que decía un poco antes, ¿no? Como ejemplo para entender que el modelo punitivista que hoy tenemos, y en el que se gasta tanto recurso y en el que se gastan tantas vidas, y que arruina tantas otras vidas en el medio, por todos lados, digo, indistinto de qué lado de la vereda estés en ese sentido, digo, arruina para los dos lados, no funciona. No funciona porque no resuelve el problema que buscó resolver a priori, ¿sí? Porque se supone que la ley de drogas y todo lo que viene detrás de la ley de drogas apunta a cuidar la salud de los ciudadanos, ¿no? Obviamente no lo resuelve, pero no solamente no lo ha resuelto, sino que además ha construido como un círculo, ¿me entendés? De autoalimentación, un círculo vicioso de eso, viste, que da la vuelta y siempre es peor, siempre es peor, siempre es peor, que perpetúa ese proceso funcionando, y que es un proceso que no va a ningún lado, ¿no? Que es un proceso que solamente escala, es más delincuencia, más narcotráfico, más violencia, más guita, más complicidad de la política, más impunidad, más negocio, más guita, más complicidad, más la rueda impunidad. que mueve al mundo. Claro, ¿me entendés? Y por eso también es tan importante cuando nosotros charlamos y hablamos de que queremos pensar una nueva ley de drogas, ¿no? O sea, que queremos sacar el cannabis de la ley de drogas, pero que también queremos pensar una nueva ley de drogas. Porque Hay que diferenciar. no, pero no solamente hay que diferenciar, me parece que es algo que realmente está probado, porque digo, lo siento mucho, pero está probado. El prohibicionismo como concepto y como política de Estado no funciona. No funciona. ¿Sí? La idea de que vos sencillamente, por ser un Estado paternalista y que le vas a explicar a la gente qué hacer y qué no hacer, funciona, quedó caduca, quedó obsoleta. Digo, hoy la ciudadanía casi por concepto se rebela porque no cree en el Estado, porque no lo reconoce como una autoridad que lo represente. No, y aparte las consecuencias más extremas de la guerra contra las drogas es, no sé, lo que le pasa a México, ¿me entendés? Que es un narcoestado.
lo que está pasando ahora con Venezuela, que están reventando lanchas, boludo, con misiles. Tiempo. O sea, Con ellos los te misilazos. dicen, no, era droga cero. Ahora vamos a reventarlos con misiles y va a ser mucho mejor. No, y claramente la escalada de la violencia nunca Sí. fue la solución. Y mueve Ni más siquiera plata, más en armas, más este poder. modo de guerra contra las drogas, porque No, estás es- persiguiendo... es que Lo alimenta. Es que justamente lo que necesitamos, ¿no? Es un régimen alternativo, ¿sí? Que en vez de prohibirte algo, te lo reglamente, te ponga las reglas de juego, te ponga las condiciones en las que vos vas a participar de la vida. Porque en realidad, digo, el tema es ese, ¿no? La ley de drogas persigue al usuario así como al comercializador o al productor de las sustancias, ¿bien? Y los persigue a todos por igual. Al usuario lo persigue al que la comercializa y lo persigue a la que produce. Eso no resuelve el problema, ni el problema de la producción, ni el problema de la comercialización, ni, ciertamente, el problema del consumo. ¿Me entendés? Entonces, si queda demostrado que no funciona, porque además de vuelta, la gente cada día cree menos en el Estado y en las reglas del Estado, ¿no? Pero por concepto, porque la gente dejó de confiar en las instituciones. Y cada día que las instituciones fracasan, vuelve o reafirma esa falta de confianza. Y eso lo alimenta la política. Necesitamos pensar una reglamentación, o en realidad una nueva ley, un nuevo concepto, que justamente lo que haga es darte los parámetros dentro de los cuales vos vas a poder hacer algo. ¿Me entendés? ¿El Estado qué hace? Establece las normas mínimas para el funcionamiento de la sociedad, para el funcionamiento ordenado de la sociedad, convivencia. ¿Me entendés? Vos necesitas una nueva ley que en vez de decirte, te vamos a meter en cana si fumás, te vamos a meter en cana si vendés, te vamos a meter en cana si plantás, te diga, estas actividades se pueden realizar bajo estos conceptos, bajo estos criterios, ¿me entendés? Con estos parámetros, de estas maneras. Entonces vos ahí, efectivamente, desarticulás la necesidad de los carteles narco, de las producciones narco, del narcotráfico, por la violencia, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Te legalicé el negocio, te lo legalicé, te lo ordené, digo, Bueno. te puse las normas, obviamente ni los narcos quieren, ni la política quiere, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Mirá Lo que Patricia digo, Bullrich. Siguiendo necesitamos- esa línea, lo que decía Mujica era, hay que ganarle el mercado al narcotráfico. En el Claro, sentido es con que la bueno. regulación, o sea, que el Estado tenga el control de eso, ¿no? Es que Ahí ni le siquiera sacás el Estado, negocio ni al siquiera el narco. Estado, el privado puede tenerlo. Lo que decía Pepe está muy bueno en ese sentido, es la mejor forma de ganarle al narcotráfico es sacarle el negocio. ¿Me entendés? Ah, sacarle. Hoy, ¿por qué es negocio? A ver, ponele. Un librito que te presté una vuelta y creo que nunca me volviste, te voy a matar por Ah. eso. Oh. No, Ocha, me comprometés en vivo, no te Si Si importa vos te nada. comprometete a devolver el libro, ratón. Hablaba de la guerra contra el narcotráfico, ¿viste? Y hacía una historicidad de la guerra, que se llamaba creo que la guerra contra el narcotráfico, un chiquitito así, tapa gris con azul y nada. Devolvelo, boludo, así me lo presta y yo lo leo, yo te lo pongo. Hablaba de la guerra contra el narcotráfico y te iba tirando un montón de data y demás. Y en un momento te hablaba particularmente de la situación de la producción de cocaína en Colombia, ¿viste? Y decía que desde la constitución del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que es esa rama del ejército que se encarga de América Latina por algún motivo, y la llamada guerra contra las drogas había arrancado una campaña en un momento que duró como 10 años, en conjunción con el gobierno colombiano, que estaba en guerra con las FARC, de bombardeo de las selvas, tipo napalm, quemar cosas, quemar, que se haga mierda todo. Tipo, además, en el libro lo describe tipo muy gráficamente. Recontra Vietnam, boludo. No, claro, boludo, ¿me entendés? Es Sí, boludo. cantidad en miles de hectáreas. Fuego. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo decía. No sé si decía quemadas, decomisadas, una palabra. Pero miles de hectáreas por año hechas concha porque estos locos venían y tiraban napalm, ¿viste? Estaban peleando las drogas. El chabón decía, por desgracia, esto no resolvió el problema. Y todos los años había una producción de cocaína que se exportaba de Colombia al resto del mundo mayor a la del año anterior. Literalmente, la estadística que los gobiernos llevan, que no es la mejor, pero es la más acertada, porque además es la que
de la producción de cocaína y exportación de cocaína de Colombia al mundo, dice que en ningún momento bajó la cantidad de toneladas que se exportan de Colombia al mundo. De Y hecho, tenían al entiendo que- ejército de los Estados Unidos bombardeándolos. ¿Me entendés? Eso es lo que hace la ilegalidad. Que había un ejército bombardeándote y la guita que generas es tal que vale la pena seguir haciéndolo. Claro. ¿Me entendés? Sobre Vale todo el país que es el mayor fabricante de armas del mundo. Y Boludo. a la vez el mayor consumidor de cocaína del mundo. Boludo. O sea, eso para mí es lo conceptualmente loco de cómo la prohibición no funciona y no puede ser que no nos demos cuenta. ¿Me entendés? O sea, el chabón que vive en la selva, en condiciones infrahumanas, ¿me entendés? En situaciones deplorables para producir falopa. Mentira, el campesino no. O sea, sí, hay una diferencia, hay una salvedad entre el campesino y el hijo de puta que de verdad se llena de plata. No quiero saltarme de esa situación, pero más allá de esa situación, el hijo de puta que se llena de plata también lo iban a buscar los milicos, no es que no. Pero vale la pena, la plata que hace, vale la pena seguir haciéndolo, incluso aunque te caguen a un paso. Eso debería decirte que nosotros tenemos que abordarlo de otra manera. Y que si es un negocio tan rentable, y lo que todo el mundo quiere hacer con la vida es vivir en tranquilidad, si nosotros lo legalizamos, por lo menos una porción de los locos de mierda que hacen esto, por ahí quieran volverse legales, legítimos, ¿me entendés? Y vivir con tranquilidad. ¿Qué? Salvando las distancias y la inexistencia de violencia. Digo, qué sé yo, la gente que produce cannabis lo único que quiere hacer es poder producir cannabis tranquilo. Yo no quiero joder a nadie, yo no quiero hacer nada ilegal, yo quiero pagar impuestos y estar tranquilo. ¿Me entendés? Yo quiero vivir con normalidad, porque soy una persona normal. ¿Me entendés? Y del otro lado lo que te pasa es, y el loco que no quiere adecuarse, qué sé yo, boludo, lo irán a buscar, le decomisarán toda la sustancia y habrá que resolver esa situación. Pero nosotros necesitamos un marco que regule, que integre la producción para combatir de verdad el narcotráfico. Y eso era lo que decía Pepe Mujica. Vos necesitas darle un mercado legal para eliminar el negocio de la ilegalidad. Si yo no pago impuestos, es obvio que tengo más ganancia. Si no hay mercado blanco, yo obviamente puedo poner el precio lo que yo quiera. ¿Me entendés? Y si alguien viene a decirme algo, lo cago a balazos, soy yo, mono. Soy el número uno. ¿Por qué no voy a ser el número uno, boludo, si me cago a tiro con el que sea? Si vos armás un mercado que le permite a esa gente, o que obliga a esa gente en realidad, porque te obliga, ¿sí?, a comercializar sus productos de manera legal, no va a haber más necesidad de armas y probablemente tampoco haya guita para comprar esas armas. ¿Me entendés? Pero bueno, qué sé yo, es una discusión eterna con gente que cobra plata de eso, ¿no? O le querés explicar, no, pero acá hay un negocio, ¿me entendés? Y te dice, ya sé, porque yo me llevo un pedazo de ese negocio. No voy a cambiar nada, mono, porque yo cobro de acá. Claro, Pero bueno, la pelea eterna. Claro. Hoy estaría pasando eso. Pobre Pato Bullrich, boludo, le queremos tocar la comida. Yo de los creo que hijos. hablando de Pato Bullrich, a mí me parece muy hipócrita de la ministra de Seguridad que salgan los canales de aire diciendo hay que combatir al narcotráfico, hay que combatir al delincuente, y al único que persiguen es al que se fuma un porro en la plaza, después ¿Viste? va y se financia con el narcotráfico. O sea, Es es la re ministra de lindo. Seguridad, es una hipócrita. Y me parece la política más hipócrita de la Argentina, para mí. Totalmente de acuerdo, mi estimado. Totalmente. Vamos, Franquito, mirá yo. Sí, Acá yo- si te ponen los auriculares, se escucha que te puse aplausos. La gente también lo escucha así fuerte. No sé. Esperé este momento con muchas ansias, boludo. Me hiciste muy feliz. Comparto lo que decís, boludo. Hay como un doble discurso ahí, ¿viste? Es ministra de Seguridad hace 15 años, le revientan lugares, le fugan cosas por todos lados, desaparece droga, lleva adelante una política recontra prohibicionista y represora y sin embargo, ¿viste? Persigue a los usuarios, a nosotros, a los perejiles, nunca al verdadero narco. Pues ¿sabes por qué? Porque es amiga de los narcos de verdad, boludo. Y Boludo. parece que la Y financian. aparte porque no se anima a meterse con los narcos. ¿Qué no se anima, amigos? Son socios. Son Boludo. todos los socios. Por eso. Boludo, se perdieron 5 kilos de fentanilo del laboratorio este que está investigando. ¿Cuántas el ampollas otro día. eran que dijiste? Son 5 kilos. de Era fentanilo. era como 4 o 5 años de uso. No, boludo, Sí, son una sí. tonelada. O sea, una locura. Se perdieron. Nadie está hablando Desaparecieron. del tema. Nadie está hablando. Creo que era un Porque container. lo están ¿no? metiendo en cana porque tenía el coso sucio, qué sé yo, nadie lo fue a buscar. porque Boludo, se le perdieron murieron 5K, 100 personas boludo. ya 5 kilos de fentanilo se les perdieron. en hospitales, boludo. ¿Me vas a decir que no conviven los hijos de puta? Perdón, mamá, puteé en la tele. Pero
de verdad, o sea, amigo, se perdieron 5K. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? 5K, boludo. No, y aparte la misma gente Me que lo tomé, tipo... perdón, amigo. Ah, y aparte la misma gente que tiene un laboratorio Vinieron los explotado. pibes. ¿Qué? La misma gente a la que se le explotó un laboratorio. No me la conté, Con la misma boludo. ministra. Eso, No, tipo... eso es tremendo, boludo. Eso Ah. es tremendo. Se les explotó el laboratorio, a la ministra de Seguridad era la misma y las mismas Boludo. personas que se les explotaron tienen el Es laboratorio terrible. este del que se pierde No, la igual, droga esta. para boludo. lo más Sobre preocupante, ¿Te das cuenta de algo? ¿Te das cuenta de algo? La mala leche que tienen estos pibes, pobrecitos. Se les explota todo, se les pierden las cosas, le bardean todo. ¿Te das cuenta de la mala leche? Tenés razón, boludo. Tenés Esa gente debe haber roto razón. muchos espejos. Para mí, Camina ahí, por abajo de la escalera para todo el mí, tiempo. ahí los mufó Patricia Bullrich. Porque si les pasó todo esto y siempre fue ella la ministra de Seguridad, para mí los mufa ella, no sé. Hay gato encerrado acá, boludo. Mm. Pero, nada. Muy interesante todo lo que nos contás, Iván. Bien, me gusta esta investigación que llevaste adelante. El Ivancito investiga. Mejor que Malnati, boludo. ahí va. No, bueno, yo de última, si no tenemos alguna otra cosa, como una reflexión final, retomando un poco lo que decía antes y algo también que dijo Faquitas. La convocatoria. ¿Cómo? La convocatoria. Claro, por eso mismo digo, para mí es importante esto, ¿no? Que sostengamos las instancias en las que discutimos, pensamos y debatimos para dónde tiene que ir el movimiento canábico, para dónde tiene que ir la regulación del cannabis, cuáles son nuestras reivindicaciones, para dónde queremos que esto vaya, porque ciertamente en algunos lugares está avanzando, hay gente que la está llevando adelante y nosotros tenemos que pensar cómo queremos que se lleve adelante acá, qué es lo que queremos que pase, cómo queremos que pase. Obviamente el proyecto de Reprocava que sigue vigente y vamos a ver si logramos que se trate antes de fin de año, es una instancia, una interpretación de cómo queremos que esto se empiece a tratar, pero no es la única, obviamente, tenemos un montón, y para mí lo importante siempre es mantenerlas vigentes, participar, sostenerlas, darles volumen, porque eso es lo único que nos va a llevar a que eventualmente podamos discutir alguna de esas interpretaciones de cómo tiene que ser y que si todos aportamos sea lo mejor posible. En ese marco, y hablando también de estas instancias colectivas y de desarrollo del movimiento canábico, me parece que es más que importante repetir lo que dijo Faquitas antes. El 15 de noviembre es la Marcha Nacional de la Marihuana, como hace ya ¿cuántos años? 16, acá me dice. Por la cucaracha. Se va a hacer de Plaza de Mayo hasta Congreso, la marcha como todos los años, y me parece que es una instancia más que importante para que todos nos tomemos el tiempo de participar, ¿sí? Nos tomemos el tiempo de ir, de convocar a amigos, a otros canábicos que conozcamos, a miembros de nuestras orgas, clubes, lo que fuere. Porque es ese momento del año, digo, el cannabis tiene dos marchas, es verdad, digo, tiene la marcha de mayo y tiene la marcha de noviembre, pero me parece que la marcha de noviembre es la que más se enmarca en las distintas necesidades que tienen los canábicos, a nivel, en sus distintos territorios, y me parece que es una marcha más que importante para ir, más en este momento en el cual el gobierno activamente dice que va a seguir persiguiéndonos, que va a seguir atacando las pocas conquistas que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Con lo cual, nada, convocar 2 de la tarde en Plaza de Mayo. Vamos a marchar, como todos los años, a Congreso. Seguramente haya unas consignas, un documento para leer. Nada, es un sábado a la tarde. Sábado, ¿verdad? Sí, Sábado a la 15 de noviembre. Sábado 15 de noviembre, efectivamente. Realmente es muy importante que todos nos tomemos el tiempo de participar, de ir un rato, de acompañar la marcha. Es fundamental. Todos tenemos que marchar. Sí, de hecho voy a aprovechar para tirar un chivito si quieren ver lo que va comunicando el Instagram oficial de la marcha que se va a hacer en AMBA, porque la marcha es nacional, pero en lo que nos respecta a lo que es acá, AMBA Cava, el Instagram es Marcha de la Marihuana AMBA. Ahí se va a estar subiendo todo. Ya de paso aprovecho y les cuento el nuestro, que es Cultivando Derechos, .420, porque hay muchos cultivando derechos, pero el nuestro es con .420. Y que no sé si hay algo más para agregar, chicos. Nada, Aparte que si les gustó, se suscriban, le denle like. me gusta, compartan.
Comenten. Comenten qué es lo que quieren que hablemos. Si no quieren que hablemos. ¿Quieren que hablemos? Está muy Así bien que nada, eso solo. Nos vemos el viernes que viene a las 4:20, ¿les parece? Nos vemos el viernes que viene, querido. Muy bien. Muchas Adiós. gracias por todo. Es un hijo de puta. Todos lo vimos además.